¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz, como cada domingo por Unicanal, 21 en punto, 11 grados la temperatura en Ciudad Capital. ¿Qué tal, Clary? ¿Cómo estás? Buenas noches, Jorge Alberto. Antes de entrar en esos temas, quiero mencionar algo. Estuve en el cementerio de La Recoleta días pasados porque murió el doctor Esquef, el primer endocrinólogo que tuvo nuestro país. Tú sabes qué increíble es. Ni una rampa de acceso ¿Para personas con discapacidad? Sí, ni una, en ninguno de los portones del cementerio de La Recoleta. Y me puse a pensar nomás, ¿con qué capacidad el municipio de Asunción te puede exigir que vos arregles tus veredas, que hagas veredas inclusivas, si en un predio municipal, que dicho sea paso, es muy visitado por gente mayor, ¿verdad? Porque bueno, los mayores son los que usualmente tienen esa costumbre cristiana de visitar a sus seres queridos en el Camposanto, ¿no? Pero nada, ni una vereda en regla. Estoy hablando de las no sé cuántas hectáreas tendrá ese predio de La Recoleta, por lo menos 2, 3 hectáreas tiene, ¿no? Claro. Pero en ningún lado. Increíble. Y salvo ese club que ahora está, creo que administrado por los Michelagnoli, el Club Recoleta. En esa zona se arregló un poquito el cementerio, pero después nada. Increíble. Un cementerio que no es inclusivo. Quería aprovechar que estamos siempre en vivo y en directo. Porque Y cada tanto ahí se hacen eventos, o sea, eventos en el sentido de charlas, como que tiene un nombre. y visitas nocturnas. No. Guiadas. Visitas guiadas. Visitas Hay una guiadas. historia detrás del... Sí, pero no es del inclusivo cementerio. el lugar. O sea, imagínate. No, por eso va un- agrego nomás que Sí. es un lugar que Casi aparte- turístico, hoy en día es casi turístico. Pero bueno, muchas cosas de las que hay que hablar en el transcurso de la jornada. Hoy tenemos 3 temas fuertes. Es así. Lo primero, hay toda una incertidumbre qué va a pasar con el tema Metrobús. Cuando fue el viernes, el actual ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Wims, dijo esto es un fracaso. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Incluso puso en duda la continuidad de la empresa que actualmente está construyendo la obra Metrobús, que es la portuguesa Mota-Engil. Entonces eso está en duda. ¿Y cuál es la salida? No hay salida, Jorge. Hay que terminar esa obra. Claro, pero para que se termine esa obra, y vamos a hablar con el intendente Fernando de la Mora, uno de los frentistas, se tienen que dar algunas condiciones que tienen que ver con la respuesta al reclamo social, principalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí hubo locales, esto pasó en San Lorenzo, y ese dato va a precisar el intendente de Fernando de la Mora, varios locales cerrados. De eso vamos a hablar en el transcurso de la noche, que es el primer tema, por cierto. Y vamos a hablar, te pido que le des tiempo al tema Metrobús, porque no es solamente de los frentistas, no es solamente el problema de los fernandinos, es el problema de miles que viven en el área metropolitana, en el conurbano, Claro. que sufrieron con esta obra casi maldita ya ahora, ¿no? Pero vos decís, escuchás el argumento de la empresa. Tiene razón la empresa cuando dice, nosotros estábamos en condiciones de terminar los trabajos, pero no nos liberaron las franjas. Entonces hay una responsabilidad allí del MOPC. Nosotros quisimos hablar con la gente del MOPC, no pudimos traer un representante acá porque creo que Están en transición, están en digamos. transición Sí. y quieren empapar bien todavía del tema. Y el segundo tema, ley de jubilaciones y pensiones que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Pasó a diputados otra vez. Pasa a diputados, categóricamente en el Senado se rechazó. Entonces yo ahí me hacía la pregunta, si el propio ministro de Hacienda, Benigno López, estaba detrás de este proyecto, ¿cómo es que ni siquiera los senadores oficialistas acompañaron este proyecto? Permitime, ya que querés analizar las cosas de entrada, para calentar motores. Es la primera gran derrota de Marito en el Congreso, desde mi punto de vista, porque esta ley está propiciada por Benigno López. Y además, este es probablemente el peor Congreso que tenemos, un Congreso absolutamente pusilánime, un Congreso que tiembla con una tapa de diario. Ojo que así, un Congreso así es peligroso. Claro, pero ¿no? este mismo Congreso, el Senado que rechaza la semana pasada este proyecto de ley, acordate que había una presión sindical ahí enfrente en las plazas. ¿Qué sindicato? No, pero había una ¿Cuál es el sindicato fuerte en una- este país, pero, Jorge? Por favor, el Citran de que ¿Uno el sindicato... solo después? No, pero tuvieron casi todos los sindicatos. Pero no se trata de nuestra supervivencia para el futuro. Estamos de acuerdo. Es por ello que acá hay que reconocer, y vamos a hablar con dos economistas especialistas, uno a favor, otro en contra. ¿Dónde se fracasó acá? Se instala cuestiones que no eran En la ciertas. comunicación probablemente. En la comunicación. Se instalaron Es cuestiones probable. que no eran ciertas, que no estaban en el proyecto de ley, como por ejemplo que se iba a modificar la edad para la jubilación. Mentira.
No está eso en la ley. No, y por eso Bueno, me estoy haciendo referencia a lo que se instaló. Entonces, yo tengo miedo de este Congreso. Aparte que es un tema muy sensible, cuando hablamos, y con justa razón, mira los antecedentes de cómo usaron la plata de la caja fiscal de jubilados, y hay razones como para estar alerta. O del personal municipal o Cajubi. Acá alguien tiene que controlar que las cajas no sean más un cupo de ladrones. Pero eso ese es el segundo tema. ¿Y el tercero? Y el tercero es un tema indignante. Yo creo que no hay un solo ciudadano paraguayo que no haya expresado su indignación. Lo que pasó en el departamento de Itapúa con el cura abusador. ¿Por qué se dio una sentencia de esa magnitud cuando hubo plena corroboración de que se dio el abuso, la violación y esta historia de la multa de 5 millones de guaraníes a un hospital regional que, entre paréntesis, el director de ese hospital regional dijo, yo no voy a recibir esta plata? ¿Por qué se da eso? Es un problema de que tenemos que nuevamente hablar de la modificación, de tener leyes más severas, o necesitamos jueces que hagan cumplir lo que ya está escrito y se dejen de influenciar por presiones incluso de la propia Iglesia Católica. Mira, Jorge, para saludar nomás ya a Claudia, nuestra compañera, te quiero decir algo. A pedófilo y a pederasta, o cárcel, muchos años o bala. No hay, dos caminos nomás. O sea, que me tocó leer una parte de la carta de la madre del joven abusado que le va a remitir al Papa Francisco para que se haga justicia, que le va a entregar al obispo ahí de Itapúa, Francisco Pistilli. Vos lees esa carta y si no te conmueve y si no tenés una impotencia, es terrible lo que sucedió en este caso, y que por eso yo decía, todos nos hemos indignado, pero ¿por qué pasa esto? ¿Qué es lo que se tiene que dar? Lo analizamos hoy. Lo analizamos hoy. Claudia Aguilera, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Hola, Clary. También un saludo a todas las personas que están viendo Unicanal, y recordamos, por supuesto, que pueden seguir Cara o Cruz a través de Radio 1650 AM, la primera del dial. Y para dar apertura ya a los primeros temas que vamos a tratar esta noche, tenemos que recordar primeramente el preaviso que había establecido la empresa Motangil al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones sobre la posibilidad de paralización a partir de septiembre de las obras del Metrobús. También, como ya recordaba Jorge, lo que decía el ministro del MOPC, Arnoldo Vins, ponía en duda la continuidad de la firma portuguesa en los trabajos. A continuación, tenemos un informe. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones anunció que intervendrá el proyecto Metrobús a través de una auditoría de gestión con la finalidad de transparentar el proceso que actualmente se encuentra en suspenso. La empresa contratista Motangil, encargada de realizar las obras del Metrobús, había comunicado que suspendería los trabajos del corredor central a partir de septiembre en caso de no cumplirse con ciertos aspectos del contrato, como la liberación de la zona de trabajo y el desembolso de 200 millones de guaraníes. Actualmente, en una mesa de crisis, autoridades, empresarios y otros referentes buscan destrabar la situación que generó una pérdida comercial de 35 millones de dólares y motivó el cierre de 200 locales de negocios en las zonas de obras. Y a continuación ya establecemos la encuesta a través del Twitter, @CaraOCruzPI. ¿Cuál sería la salida al proyecto Metrobús? Primera opción, trabajar 24 horas. Segunda, cambiar al contratista, cancelar la obra, y también se establece la posibilidad de otras opciones. Esta encuesta ya queda habilitada en la cuenta de Twitter y sus comentarios pueden establecerlos con el hashtag COCPI. Muchas gracias, Claudia Aguilera. Está con nosotros, Clary, el intendente de la ciudad, joven y feliz, Fernando de la Mora Alcides Rivero, del Partido Liberal Radical Auténtico. ¿Qué tal, intendente? Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Clary. Muy buenas noches, Claudia. Al señor Edgar Gil también muy buenas noches. Y a los televidentes de Cara o Cruz, muy buenas noches. Y también el señor Edgar Gil, uno de los frentistas afectados por la obra Metrobús. ¿Qué tal, Edgar? ¿Cómo estás? Buenas noches a todos los panelistas y a toda la audiencia de Unicanal. ¿Me permitís? Sí, señor. Geográficamente tengo entendido, intendente Riveros, que la obra Metrobús se paraliza o se paralizará justo en el distrito de Fernando de la Mora, porque en San Lorenzo creo que no hay obras por concluir. ¿Corrección o...? Hay casi unos 400 metros que queda de la calle Cruzada de la Amistad
hasta la calle Ingavi por terminar en San Lorenzo. Ok. El resto es totalmente el 100% de Fernando de la Mora, lo que quedaría así en estas condiciones si es que se decide suspender la obra, ¿verdad? Entonces, por eso es la preocupación del municipio de Fernando de la Mora, por eso es la visita mía el lunes temprano al ministro de Obras Públicas, donde tomé como un documento su palabra de que esto no quedaría así en caso de que ocurriese lo peor, que el Ministerio de Obras Públicas va a poner todo de sí para que se termine en la ciudad de Fernando de la Mora, para que se vuelva transitable. Porque la preocupación no solamente es del municipio de que se vuelva transitable, sino es la pérdida económica que sufren estos frentistas ya casi más de un año en algunos casos. Y ahora mucho más porque la zona céntrica parece una ciudad bombardeada. ¿Dónde se falló en este proyecto, Edgar, a consideración la posición que tienen ustedes los frentistas de que no se cumplió el cronograma, el tiempo establecido, no se contempló indemnizaciones? ¿Dónde se dio el principal problema a criterio de ustedes? Se falló en el caso que nunca hubo un diseño final, tampoco hubo un estudio de impacto socioeconómico, tampoco hubo estudio vial ni ambiental, y está demostrado por todo lo que ha acontecido, ¿verdad? Hay un caos vehicular, 195 comercios cerrados desde la 1 hasta calle Última y 218 hasta Multiplaza. Entonces ahí te demuestra la falta de estudio de impacto, ¿verdad? Nosotros seguimos diciendo que esto ha sido solamente un capricho de unos cuantos, aparte del negociado de ellos. Tenemos nosotros denuncia en la Fiscalía General del Estado, hemos presentado a la Contraloría General y también al delito económico. Hicimos denuncia por las pruebas que tenemos, muchas cosas ahí, pero eso no es el tema. Acá el tema es algo grave. Estamos hablando de 20, 30 años de vida, de trabajo, de comercio, tirado a la basura, por una irresponsabilidad del gobierno y de la empresa esta que está trabajando Motangil. Vamos a ser sinceros, ¿cómo ellos no van a atajar esto? ¿Cómo permitieron que hasta ese punto se llegue? Se habla de la obra, ellos quieren continuar la obra. Yo no he visto ni una obra todavía. Destrucción lo que se ha visto. Ahora si me muestran que se terminó 1,5 kilómetros, 2 kilómetros, vaya y pase en 2 años y medio. En 2 años y medio, la obra que inauguraron frente a la una vergüenza. Salen las tapas de la Corposana, uno tiene que desviar de eso, hacia uno al lado del otro, es una vergüenza, no se puede presentar una obra así. El enripiado del asfaltado. Por eso le digo, esto más bien es algo que nosotros creemos en un negociado. Lastimosamente la gente fue engañada, la propaganda, yo mismo fui engañado, yo esperaba con ansia el Metrobús, pero cuando vinieron y me mostraron lo que iban a hacer, nosotros le dijimos, esto no podés hacer mientras no haya calle alternativa paralelas a los costados de la avenida, no podés tocar así, le dijimos. Nadie nos hizo caso y ahí está la consecuencia. Ahora nosotros pusimos proyectos para cambiar, porque la parada del medio es lo que está causando todo esto. Nosotros tenemos muchos proyectos para cambiar el tipo de Metrobús, porque hay otras maneras de hacerlo. Ustedes lo sabrán que en Europa hay Metrobuses que van los colectivos a largo, van a la derecha normalmente. Así que nosotros tenemos lastimosamente las cuadrículas antiguas perfectas como tiene Asunción en la época colonial. Estamos hablando de la época que se colonizó y se hizo. Y se hizo pequeño. En aquella época era grande las calles, pero hoy en día ya es pequeña, ¿verdad? Son cuadrículas y ya la ciudad ya está establecido de esta manera. Uno no puede venir a destruir 450 años de historia, casi 500 años, 480 y algo años de historia de Asunción. No puede venir a destruir por querer meter un sistema que es absurdo. Pero qué complicado va a ser, intendente, ya en esta mesa de crisis que se instaló en cuanto a las alternativas, ¿verdad? Podemos coincidir en algunas cuestiones lo que dice el señor Gil, pero imagínate lo que va a hacer retrotraer a foja cero, dejar sin efecto lo que ya se hizo. Acá la primera percepción es, hay que acelerar 24 horas trabajar y terminar el proyecto, porque si no, yo no veo otra salida, o se barajan otras alternativas, intendente. No, yo por eso quiero ser un poco responsable. Yo creo que hay mucha irresponsabilidad. Es diferente ser funcionario público y es diferente
estar en un parlamento, ¿verdad? Hay que ser un poco responsable cuando uno da declaraciones a la prensa y eso. Y no hay que jugar también con los frentistas, ¿verdad? Con la ilusión de los frentistas. Hay que tratar un poco de ser responsable. Vuelvo a repetir, la obra sigue trabajando la empresa. ¿Por qué no se suspende de una vez si va a suspender? ¿Qué espera? ¿Qué gana con 20 días más de trabajo de la empresa? ¿Qué se gana con eso? ¿Por qué no se suspende y ya se busca alternativas si se va a suspender de una vez por todas? Nos está llevando en un lugar de que después del día de mañana aparezcamos con una adenda, con la famosa adenda de que esto continúa porque no hay solución, ¿verdad? Pero el compromiso del ministro con los frentistas, y escuché yo eso por grabaciones que tengo, de que es un fracaso el Metrobús, pero sigue él acompañando. Él sigue acompañando el Metrobús porque se sigue construyendo. Si mañana se van gente del canal, van a ver que hay hombres trabajando. No se suspendió la obra. Acá hay muchos problemas, Jorge, y le voy a decir algo muy importante. En la década del 80, en la época del general, en la dictadura, estos frentistas fueron despojados de su terreno. Y estos frentistas siguen pagando su impuesto inmobiliario en la municipalidad por la ruta. No se le pagó nunca, no se hizo ninguna expropiación. El gobierno no tiene título. La ruta, la mitad de la ruta internacional le pertenece a estos frentistas. Algunos habrán sido por miedo al general, otros habrán sido correligionarios que querían ponerse bien en ese momento, pero no hay ni un documento. Nunca se le indemnizó a ellos. Ese es un problema grave. Por eso es la discusión si es de dominio público o si es de dominio privado. Ese es un grave problema. Y otro grave problema es la improvisación de la obra. En su momento no puede una empresa empezar una obra y no puede también la que le contrató empezar la obra sin haber expropiado los terrenos que se iban a utilizar como el ensanchamiento de la ruta. Se hizo todo sobre la mar, no había zanja técnica. Cuando empezó la obra no figura en el proyecto la zanja técnica. Eso ya después se incluyó. Entonces, normalmente viene una adenda hoy, mañana otra adenda, pasado mañana otra adenda, ¿verdad? Y el ministro habló del fracaso del Metrobús. Entonces tiene que poner alguna alternativa a esto. A mí, te soy sincero y soy bastante sincero con los conciudadanos fernandinos, lo que me interesa y lo que voy a buscar por todos los medios administrativos, o lo que voy a buscar es que me ponga en condiciones mi ciudad. Y si no encontramos eso por los medios administrativos, lo haremos también con medida de fuerza con todos los conciudadanos. Ya no podemos nosotros seguir ni 2 ni 3 meses más en esta situación en la ciudad de Fernando. Quiero tomar lo que dijo el intendente Rivero, señor Gil, y le pido que me excuse, esta no es una cuestión personal, pero quiero que me grafique el tema de los derechos de franja de dominio que pretende el Ministerio de Obras Públicas y que algunos frentistas dicen tener esos derechos. Y voy a ponerle el ejemplo suyo. ¿Usted dónde tiene su negocio, por ejemplo? Yo tengo a media cuadra de la municipalidad, al lado de la escuela Pitiantuta, ese es mi propiedad. Son mi propiedad. En el carril que va a San Lorenzo, para que la gente se ubique. Sí, el del lado, exacto. Exactamente. Frente a la comisaría. Bueno, ¿usted tuvo, por ejemplo, problemas con la franja de dominio, sí o no? Sí, yo pinté y ahora ellos pararon ahí porque le pinté y le mostré que esa es propiedad privada. ¿Usted tiene en título? En título, ellos vinieron a medir y encontraron que era cierto. Ok, fantástico. Es decir, en el caso de que el Metrobús avance, lo correcto sería que se expropie parte de su frente si es que se va a hacer el Metrobús como ellos quieren hacer, ¿verdad? Por supuesto, así mismo. ¿Se le acercó a alguien de Obras Públicas para charlar sobre esa posibilidad de expropiación y un pago justo sobre su frente? No, hasta hoy en día no. Pero te voy a decir una cosa. Yo en ese lado lo que quiero hablar un poquitito. Sí. Yo no sé si la expropiación va a ser la solución. Porque vamos a ser sinceros. Lo que están haciendo es romper frente a la entrada del negocio. Entonces es difícil trabajar. La forma que lo hacen, 1,5 kilómetros destrozado. Fernando de la Mora, todos los 2,5 kilómetros, mejor dicho, está destrozado. Entonces no tiene sentido, claro. Una hora te puede causar molestia. Sin dudas. Pero daño y perjuicio no. Claro.
A ver, Ahí estos números, a ese punto lo que Gil, vamos. Gil, estos números están plenamente confirmados. 195 negocios Sí. desde la una hasta calle última. Estamos hablando, señor, señora, de negocios cerrados. Y 218 entre la una y General Aquino. Sí. Bueno, no, ¿sabes por qué yo insisto en esto? No, era entre la una, sí, y General Aquino prácticamente. Pero- Aquí Jorge, intendente, y Gil. Pero en general aquí no puede haber, No, pero ya no la puede gente haber, se está no yendo puede haber evitando obra, el no problema. puede haber locales cerrados. No, Sí, puede, todavía. puede estar yéndose la gente. La gente ya se está mudando. Porque vos puedes tener. Bueno, después vamos a hablar de eso. Pero lo que quiero decir es que aquí hay una dualidad. Sí. La franja de dominio usurpada en Asunción está. Hoy lo vemos todos los días los que transitamos por Eusebio Ayala. Lo que pasa es que está Eusebio Ayala y está la ruta Mariscal Este de arriba. ¿Me explico? Que es otra situación. Y allí está el señor Gil, que por supuesto tengo que confiar en su palabra. Dice, él tiene un título de propiedad y su terreno dice, no sé, ¿cuánto de frente? 25 por 70, no sé. Sí. Y tu título está bien delimitado. Entonces vos no podés ir de prepo, Jorge. Entonces vos tenés Pero, que decirle a pero abrí Gil- un paréntesis ahí. Eh. Eso sí se contempló en el proyecto original, el pago por ese tipo Pero ¿y de... por qué no se le acercaron Sí, a él? le voy a contestar. Sí. Lo que hoy están haciendo en la mayoría de las partes es solicitando permiso y buena voluntad de los vecinos, pero eso todavía no se hizo los pagos correspondientes. Imagínate, hace 2 años estamos en la obra y todavía no se pagó por la expropiación. Pero eso está contemplado. Está contemplado Porque hay dos ese tipos. dinero. Lo que no está contemplado es el dinero de la década del 80, que ellos tienen que, según hablé con el ministro, ellos tienen que realizar una demanda judicial para cobrar eso porque eso no está contemplado. Y la otra indemnización que no está contemplada es El el perjuicio. perjuicio. Por ejemplo, si Claro. yo tengo un local de venta de empanadas y vendía 30 normalmente y ahora vendo 10, ahí se supone, o por lo menos la lógica dice que el tiempo de duración de la obra, por lo menos te tienen que dar una indemnización por el perjuicio que vos tenés por la obra que está pasando frente a tu local. Pero ¿verdad? yo a Eso no se Clary le contempló. quiero decir algo. No, ellos se acercaron y me trajeron esta nota. Se puede ver eso. Sí. Esta nota del Ministerio de Obras Públicas. Dice que es para mejora. Supuestamente te van a pagar por el toldo, te van a pagar por esto, pero ahí dice 5 millones de guaraníes que me van a expropiar por mi propiedad completa, está hablando. Porque toda la propiedad, una vez que te toque, ya está afectada tu propiedad. ¿Y Estamos cuánto te hablando de ofrecieron? una propiedad. Cinco Por 5 millones millones de guaraníes 900.000. me van a quitar mi propiedad. 5 millones Esto se 900 llama mil. estafa. Y vos sabés que yo le hablé al cara, le dije, mira, muchas cosas, le dije, ellos aceptaron que estaba mal redactado. ¿Cuántos metros cuadrados, por ejemplo, te van a sacar a vos? Hiciste el cálculo. 72 metros cuadrados Dos le metros pertenece cuadrados. al señor Gil. 72 metros. Y está a $600 por metro cuadrado aproximadamente. Bueno, yo quiero mostrar este documento, discúlpenme, pero estas son las cosas. Esto es para matar gente, Jorge. Le pido por favor a nuestro compañero cameraman, Ahí está. si podemos hacer. Yo voy a quedarme quietito, más allá de mi temblor. Dice el documento Edgar Gil debe ir allá. Sí. Bueno, 70 metros cuadrados le van a sacar. Disculpame que me ría. Sí. ¿Qué? 6 millones de guaraníes. Pues yo saco una pistola y le meto plomo. ¿Cómo Pero, va? pero escuchaste el monto de lo que cuesta hoy, intendente. Y eso es ¿Cuánto lo que te 600 digo. dólares. $600 aproximadamente Pero cada metro escúchame, cuadrado. acá está el documento. ¿Cómo le vas a ofrecer por 70 metros cuadrados de frente sobre la ruta Mariscal de Tigarrilla, a 70 metros de la municipalidad de Fernando Lamora, frente a la comisaría segunda, frente a Copaco? Vos le vas a ofrecer 6 millones de guaraníes, pero te Mil- está $1,000. hablando de $1,000. Pero este es increíble. El validez de 370 millones, algo así hicimos con el intendente. 370 millones de guaraníes lo que Pero llevan el hermano querido, la Constitución habla de expropiaciones, pero menciona un precio justo. Justo. dice. No, esto no es justo. O sea, precio real es 370 millones más o menos serían los 70 metros cuadrados, más o menos por ahí está. Disculpame que la curiosidad como Fernandino, ¿qué negocio tenemos? La ferretería, los salones. Los salones son... Son todos tuyos. Sí. Mira, oye, Y mi señora Hermosa- tiene un bar, hermosa, ¿quién tiene la un tiene? restaurante en uno de nuestros salones qué bien. y ella vendía 700 empanadas por día y hoy vende 22 empanadas por día. Claro, ese es otro tipo de indemnización que no se contempló. No, esa es la cuestión socioeconómica Claro. que le dicen, ¿no? Le digo nomás, calcule el efecto que nosotros tuvimos. suponte Aparte de que no- alquilar salones... Porque yo- suponte que no se haya contemplado una indemnización Sí. porque había un cronograma de que esto tenían que terminar en un año, así como terminaron en el superviaducto un año.
Entonces ahí vos podés decir, bueno, me ajusto a un año, pero acá se pasó Pero Jorge, se vamos cumplió a el ser cronograma. sinceros, estamos hablando de una mega obra y jamás hubieron más de 150 personal. Vamos a ser sinceros de qué estamos hablando. Esto fue toda una mentira todo el tiempo. Hagamos las cosas como tienen que ser, así como yo le dije al ministro. Nosotros estuvimos, nos reunimos, el ministro escuchó y está entendiendo las cosas. Primero, antes que nada, hay que ser sinceros. Tiene que cambiarle a toda esta gente que está a su lado. Ellos fueron hace 2 años y medio que ellos están haciendo el Metrobús. Está ese Cano, está ese Hugo Miranda, Alcaraz, todos ellos estaban. Está Rivarola, ellos fueron los que hicieron el Metrobús y sigue estando. Primero tiene que echarle a estos bandidos. Vamos a ser sinceros, porque no puede ser esta gente 2 años y medio perjudicando, tirando a la basura 30 años de trabajo de todo el mundo. Sigue estando ahí como si nada. Tenés que ver lo que es. Quiero hablar Eso no con es lo que a Alcides. mí me preocupa de nuestro No, ministro. Gil, se Yo entiende. sé que tiene la intención buena, pero como lo dijo una compañera, él está durmiendo con el enemigo. Esta bien. gente no es de confianza Bueno, más pero a lo nuestra. mejor este gobierno llegó sin equipo, Gil, un ratito. Claro, tiene que cambiarlo. Acá hay una cosa, yo digo al CIDES, la indemnización al municipio de Fernando La Mora también corresponde, por el tiempo, el daño, las calles por donde va todo el tráfico del conurbano. Fernando La Mora, un quilombo lleno. Nosotros sufrimos no solamente, el señor Edgar Gil está dando un informe sobre la ruta Mariscal Estigarribia, pero yo no le quiero dar ni el informe sobre colateral a partir de la ruta Mariscal Estigarribia. Es por eso que el tráfico es caótico en Fernando La Mora y yo asumo esa responsabilidad de la calle Julia Miranda Cueto, porque cuando los frentistas vinieron junto a mí, si vamos a utilizar el desvío alternativo del Ministerio de Obras Públicas y vamos a llevar el desvío a 7 cuadras que se llama una calle Doctor Sosa. Perdón, Cueto es paralela a Mariscal Estigarribia. Sí. Sí, la de acá. Nosotros teníamos un problema grave. Hacia el sur. Hacia el sur. Y ahí vamos a matar unos 300 comercios más aproximadamente, lo que existe alrededor. Entonces los frentistas se acercaban, entonces yo voy a asumir la responsabilidad y va a haber un caos, sí o sí, porque más no sé cuántos vehículos van a estar pasando que vienen a la capital, vehículos de gran porte, ¿verdad? Ellos hicieron los caminos alternativos, pero esos caminos alternativos también se tienen que mantener. Y para mantener la municipalidad gasta mucho. Entonces nosotros, lo que yo les quiero decir nomás, yo les invito, si uno recorre un sábado por la ruta Mariscal Estigarribia, es un desierto. Y Así mismo. recorrí la otra vez desde la municipalidad hasta calle Última. Y se acercaban los frentistas y le acepté yo las críticas que me decían porque hay que comprenderle. Ellos están nerviosos por la situación que pasa. Pero acá llamó una señora intendente, acá me pasa nuestra productora, dice que kilómetro 8,5. Sí, amigo Arditi. Kilómetro 8,5. Un día, el bus que le lleva a su trabajo pasa por Mompox. Sí. Otro día pasa por otra calle. Entonces ella dice, no me dan la información dónde Pero- tengo que esperar pero, el colectivo. Jorge, vamos a ir a la Entonces, pausa. todos los días llega tarde a su trabajo. Pero vamos a ir a la pausa, Alcides. Pero yo tomé la otra vez Julia Miranda Cueto, entonces tomo todo Fernandino. Me voy hasta el Toronó, no hay ni un cartel. Bajo de Toronó, la ruta cerrada. ¿Sabes dónde terminé? Y sin mentirte, en Capi y Pérez. Y dije, ¿yo qué estoy haciendo acá? Dije, ¿sabes qué seguí? El asfalto seguí llenando. La irresponsabilidad. intuición te Hay da. gente que está perdiendo trabajo por esta obra de mierda. Hay gente que está cerrando negocios. Pues yo no hablo de los Gil, mal que mal orecó la pirapire, pero el de No sueldo tanto. mínimo en colectivo te quiero ver. 3, 4 horas en No, por colectivo. acá te digo a esta señora que no sabe dónde va a esperar porque un día pasa por una calle, otro hay- día pasa Así por mismo otra. es. No hay vehículo. Hoy justamente estaba en la casa de mi mamá y mi tía estaba diciendo que no se va más en clínica porque no sabe dónde tomar el vehículo Claro, para ahí irse en mismo, clínica. Bueno, tenemos que hacer la pausa, a la vuelta seguimos hablando sobre este tema, ya venimos. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar,
Hacelo con Gol, al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. Seguimos en Cara o Cruz y llevamos a comentar los primeros datos de la encuesta que habilitamos a través del Twitter, @CaraOCruzPay. ¿Cuál sería la salida del proyecto Metrobús? En un 70% la gente cree que sería trabajar 24 horas, en un 15% cambiar al contratista, cancelar la obra en un 11% y otras opciones un 4%. La encuesta sigue habilitada a través de la cuenta de Twitter y también los comentarios a través del hashtag COCPI, que lo compartimos en pantalla también. Gracias, Claudia. Lapidaria la encuesta. La gente quiere que se termine la obra y que para eso se trabaje 24 horas. Ahora, ¿por qué es tan importante este corredor señor Gil, señor Intendente Fernando Lamora, Jorge, Claudia y público en general? Porque realmente se sufre en los últimos 25, 30 años. Cambió mucho el conurbano, ¿verdad? Ya no es más como antes que llegábamos a Asunción en 1 hora desde Capiatá. Hoy en día la gente pasa 2 horas en el colectivo por lo bajo. Y con esta obra maldita prácticamente, la gente que vivía en Capiatá estaba llegando a Asunción en 3 horas y media, 4 horas, a veces 5 a las 9. ¿Vos sabés lo que es eso de Gil? De Cuarucé, y colectivo, ven, si te bajás, perdés tu pasaje. ¿Qué le decía a esa gente? Yo le digo, yo voy a decir algo. La obra en sí, ¿verdad? Está mal planteada. La obra esta no va a ser más rápida. Primero porque va a llenar el semáforo de las paradas, está en el medio. Nuestra intención es cambiar el modelo del Metrobús. ¿Cómo lo que quieren ustedes el Metrobús? El Metrobús que vaya a la derecha, que las Las paradas. Claro, entonces, porque en cada parada, para cruzar al medio y agarrar el colectivo, tiene que haber semáforos. Se le van a agregar 27 semáforos más de lo que hay. Vamos a tener 42 semáforos y los semáforos son lo que hace que sea más despacioso el tránsito. Pero eso ya es lo no que se va a parar en cada esquina del colectivo, por ejemplo. No, pero cada 500 metros vas a tener un semáforo. Sí, pero vas a eliminar. Hay que contarle a la gente. ¿Cómo pasa? Pero Clary, ¿cómo pasás? Van a desaparecer pues los micros. Claro, ya no va a haber claro. 27, 19. Pero ¿cómo pasás al medio? Por las cebras, amigo. Pero ¿cómo va a pasar si los vehículos a los costados van a ir a toda velocidad? Tiene que haber semáforo para poder agarrar. ¿Entienden lo que les explico? Si vamos a hablar técnicamente, a nosotros nos convendría que el Metrobús vaya a la derecha. Entonces evita todo eso. Hay cruces. A ambos lados tienen que haber paradas. A ambos lados. A ambos lados, a la derecha, lo normal, pero con dársena y con buses como tiene que ser, carril exclusivo como tiene que ser. ¿Qué vos sugerís, Gil? Lo que se hizo ahora que se destruya todo. Pero no se hizo nada, Clary. Yo no veo nada. Yo he visto destrucción lo que he visto. ¿Cómo no? Si Yo ahí te voy a decir una cosa. frente a la No, ¿Cuántas mira, paradas ya se hicieron? pero se hizo la única parada, la que está frente al, ¿cómo se llama? Frente a la una y frente a Salema. Y después el resto son todos esqueletos. No, pues esta, mirala cómo está la Y obra. ese es lo que está frente a la una. 2 paradas nomás se hizo, porque hay que recorrer. Por eso yo digo, no es que nadie está en contra del Metrobús. Yo también quiero, yo viajo todo el día en colectivo porque a mí me es cómodo. Porque yo no, me revienta agarrar mi vehículo, irme y me voy y prefiero que otro maneje. Te voy a ser sincero. Me siento tranquilamente y me voy. Vos no estás en contra de la obra. Yo no estoy, yo de quiero que mejoramiento cambie. del corredor, digamos. Pero mejoraron ya, Clary. Ya hay desagüe fluvial, se está haciendo desagüe cloacal. Nadie está en contra de eso. Ok. Lo que queremos es que cambien a un modelo y que sea vial realmente, para evitar. Porque a más que vamos yendo, entra en Asunción, va a seguir la misma cosa, perjudicando negocios, desempleo. 1.200 personas desempleadas, Clary. 1.200 familias que no llevan más su comida. Sí, muchas personas. Y va a entrar en Asunción y va a seguir ocurriendo. Va a seguir ocurriendo esto. ¿Por qué? No da el espacio. Cambiemos el modelo. Nadie dice que no Gil, haya. esperamos un ratito. Alcides, pasa que después- como intendente, ¿me permitís Sí. preguntarle algo? Como intendente Fernando, en el pasado, Jiménez Gaona, Cano, todas las autoridades, te llamaron a vos para hablar del tema Metrobús. Te avisaron de que iban a romper tus calles, que iban a armar el quilombo perdón la grosería. Solamente una vez hablé con el ministro Jiménez Gaona. El tema nuestro en Fernando Lamora es que nosotros pertenecemos a una ruta internacional. Y por ley, el ministerio, los senadores y diputados,
nos quitaron a nosotros los intendentes municipales la potestad sobre la ruta internacional y pasaron a favor del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Es por eso que no podíamos nosotros ni suspender la obra en ese sentido, ¿verdad? Pero lo que ahora sí podemos hacer es que nos ponga en condiciones las rutas, ¿verdad? Porque pasa por la ciudad. Quiero decir algo muy importante. La solución al problema hay que analizarlo bien, porque esto, si se suspende y se rescinde contrato de esta empresa, esto va a traer efectos colaterales de un litigio judicial entre la empresa y el Estado paraguayo. Y no es que así nomás se replantea. Por eso vuelvo a decir, el ser funcionario público está limitado a muchas cosas. Esta es una licitación pública internacional, donde se rige sobre eso la empresa y el contratista. Claro, acordate, intendente, que en la nota que ellos envían, que envía la empresa portuguesa, ya habla de incumplimientos por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. O sea, ellos ya tiran la pelota al ministerio. De modo por eso para yo que... decía el otro día, no sé si hablamos en la radio sobre ese tema, puede darse, ¿por qué no?, instalar la crisis a propósito para después plantear la solución, que lo hace la empresa. ¿Y cuál es la solución? ¿Para qué, guau? ¿Para ganar más plata? Claro, hacer una adenda. Pero la empresa no puede denunciar al Ministerio de Obras Públicas si ellos se rigen sobre la ley del BID. Y ellos no tienen ni siquiera acá ni un título de maquinaria, para empezar. Acuérdense que... Esta empresa tercerizó, le dio a 8A para que haga. Claro, arrendó. Claro que arrendó. Pero está la ley del BID. Hay que atender bien lo que dicen. Eso es lo que le dije yo al ministro. Ustedes tienen que atender bien. Acá hay una ley que se tiene que cumplir. Acá está, la Contraloría había quitado una parte donde dice que no se rige por la APP esto. Esto se rige sobre el BID. Acuérdense que el Ministerio de Obras Públicas es solamente, es una constructora más, un ejecutor de esta obra. Todo esto se rige sobre el BID, por eso nosotros denunciamos en el BID. Ahora, te voy a decir una cosa, el 15% nomás puede ser subcontratada, dice la ley del BID. Y ellos le obligan a tener maquinaria acá. En lo cual, entonces, ¿en qué estamos? Estamos en que ellos quieren denunciar algo que ellos mismos están incumpliendo. Es más, ni el Estado, el BID tampoco no le puede denunciar al Estado. Un ratito. Yo quiero decir algo muy importante. Yo creo que la empresa está presionando sobre muchos millones de dólares de una indemnización para que se les pague. Sí, y hay que tener mucho cuidado con eso. Esta empresa portuguesa está presionando sobre muchos millones de dólares al MOPC para que le pueda indemnizar para no retirarse de la obra, que viene a ser una adenda, ¿verdad? Claro. Un acuerdo. Por eso, la obra en sí solamente se realizó el 25%. Pero la obra en Fernando de la Mora, en la ciudad de Fernando de la Mora, desde Leopardi hasta Calle Última, el lado sur, y desde Calle Última hasta Capitán Rivas, el lado norte, está en un 68%. ¿Qué significa eso? De que la inversión en Fernando de la Mora ya no es más mucho, ya es poco ya la inversión para poner en condiciones. Entonces, yo quiero aguardar esta semana muy importante, donde vamos a tener muchísimas novedades sobre este tema de Metrobús, porque el lunes se cumple los 20 días del preaviso. Pero vuelvo a repetir, tengo entendido y estoy casi seguro que la empresa portuguesa pide muchos millones de dólares de indemnización para seguir. Yo digo, puede darse una especie de conflicto de intereses en esta historia, en el sentido de que la empresa portuguesa Motangil subcontrata a una empresa paraguaya, que es 8A. 8A es de la familia Petengil, asesor económico del presidente Ad Honorem. ¿Qué querés decir, Torres? No quiero decir nada. Pongo nomás estos elementos, ¿verdad? Sí, puede llegar a influenciar eso. Estamos hablando del asesor económico Ad Honorem del nuevo gobierno, es dueño de una empresa que está construyendo. Se retiró, Jorge. 8A nunca hizo la obra, se retiraron. ¿Pero quién hizo finalmente la obra? Porque vos mismo dijiste que esta empresa, sí, Motangil, no tiene maquinarias propias. No tiene, ellos subcontratan a Heise, a mucha gente, van y contratan constructora pequeña, todos son contrataditos.
Esa es la realidad. Por eso sucede esto que está pasando. Por eso no hay una obra verdadera. Contrata una constructora pequeña, otro le debe a este, le debe a aquel, así van y cambian cada rato. Pero 8A, pues le tienen que llamar a Peter Gil, le va a decir que jamás ellos pusieron ahí ninguna Bueno, máquina. Alcides, intendente de Fernando, y esto es para la gente también, y por sobre todo para Arnoldo Wins, que está seguramente viendo esto, y si no le van a contar. Voy a poner un solo ejemplo, Alcides. Gil. El shopping, el único shopping de Fernando de la Mora, dicho sea paso, que iba a funcionar. 1811 se llama, ¿verdad? Sí. Bueno, escucha que bien. 10.000 metros de área construida, 55 locales comerciales, 22 locales patio de comida, parque infantil, un shopping al estilo colonial, 20 millones de dólares de inversión. Hoy, todos los que iban a trabajar allí en el shopping, ya que ya hubiera estado funcionando, están sin trabajo. Están sin trabajo. También, Clary, decirte que los locales que fueron alquilados en los primeros meses, hoy fueron totalmente desalquilados. La desesperación ¿Qué del va a dueño. hacer ahí? ¿Un shopping fantasma va a hacer? Y la desesperación del dueño, yo ni no te quiero contar, porque es una persona que vino para invertir en la ciudad, para darle mano de obra calificada a los fernandinos, iba a haber un lugar de esparcimiento. Nunca Fernando de la Mora tuvo eso. Así mismo. Era muy importante para nosotros, para el crecimiento, y hoy en día está desesperado. Gracias al Metrobús está muerto el local. Está Claro que muerto. va a funcionar en algún momento, pero como dicen ustedes los comerciantes, el lucro cesante lleva. Claro. ¿Quién le paga al dueño de este shopping que invirtió? Que era, los fernandinos conocemos, era una propiedad ociosa frente al súper de los Riquelme, Real. Era una propiedad de casi 2 hectáreas que estuvo ahí por 30 años sin hacerse nada ahí. Y se hace un shopping y tiene la mala suerte de que viene el Metrobús y les funde. ¿Cómo vos, inversor, vas a querer poner más plata así? Claro, pero ahí acá me ponen un mensaje, después de la pasión viene la resurrección, dice, ¿verdad? En el sentido de que sufrís todo este No hay tiempo y problema. después todo el movimiento Sí, que puede llegar a la generar pasión de Jesucristo. 300.000 Pero vos personas me- que todos los días van a pasar. Jorge, pero vos decime cuánto voy a sufrir. No, y Hasta claro. en el cáncer, que vos sabés cuántas sesiones de quimioterapia te van a dar, ¿verdad? Decime vos cuánto voy a sufrir. ¿Cuánto tiempo más? No, en un principio esto era 1 año. El tramo de una calle última, ¿verdad? No sé, o 18 meses, ¿cuánto era el tramo? Legalmente 22 meses iba a llegar hasta General Aquino y estamos 19 meses hace que empezó. O sea que en fines de septiembre Claro. tiene que terminar No, ya el fines Metrobús. de diciembre. Fines de diciembre. No, ahí ellos pasó. pidieron otra vez una prórroga, pero no se llega. contrato Ahora en estaba- diciembre ellos tenían que terminar. Sí. Hasta General por la Aquino. prórroga. Lo Hasta que, se, General Aquino. lo que se va a llegar hasta diciembre, si se trabaja 24 horas, es Fernando de la Mora. No va ni un paso más, ni en Asunción. Pero ahí está esta parte cuando vos decís no hay responsabilidad del ministerio. Cuando la empresa dice, nosotros estábamos en condiciones de hacer 100%, hicimos 40%, 60% no hicimos porque no nos liberaron la franja, ¿verdad? Entonces, ¿quién tiene que hacer ese trabajo? Pero ¿Tiene que yo hacer sí el te doy, ministerio? Jorge, si te doy un trabajo y no te doy el terreno, ¿para qué vos te comprometes? ¿Por qué dejaron que suceda esto? Eso nomás lo que es nuestro problema. ¿Cómo ellos van a venir a tocar semejante avenida de trabajo? Porque el 100% de la avenida ahí se trabaja. Es comercial, Jorge. Ahí no es cualquier cosa lo que tocaron. Si vos no te dan el terreno, ¿cómo te vas a ir a atropellar? Eso es lo que nosotros estamos diciendo. Bueno, Gil, se acabó el tiempo, pero yo quiero poner como ejemplo esto normal, sí, Gil, Jorge y audiencia. La concesión de la ruta 7, ¿está Pepona? Voy Están 7. casi por... no, la 7, Ah, la 7. la ampliación, están casi por terminar. Ni un problema de franja de dominio. Y trabaja, ¿por qué? Porque antes de comenzar las obras civiles, se fueron y arreglaron todos los problemas. Vos un delante de problemas, entonces, ¿cuál es Tito? Tomás tanto. Acá tiene 70 metros cuadrados, 6 millones le querían pagar. Es una locura, Jorge. Obras Públicas es la gran responsable de este fracaso. Y por supuesto, ponerle que la empresa Motangil quiera a lo mejor encubrirse detrás de ese gran fracaso de obras, su propia ineficacia a la hora de las obras. Esta semana es clave, ¿verdad? Se cumplen Esta los semana 21 es clave días. porque el lunes se cumple el preaviso y ahí sí o sí se tienen que decidir si continúa o no. La empresa portuguesa, el ministerio yo creo entendió que le solicitó para que retire el preaviso, no retiró la empresa portuguesa, ya presentó sus condiciones para continuar y yo creo que esta semana es clave para el Metrobús.
Bueno, gracias, intendente. No, gracias a usted y a las órdenes. Don Gil, muchas gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Vamos a la pausa, a la vuelta. Hablamos sobre el proyecto que se rechazó la semana pasada en Cámara de Senadores, que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. Ya venimos. Vivimos en un mundo lleno de filtros, donde la mayoría se esfuerza más en ocultar que en mostrar lo que realmente es. Por eso, Pool nos invita a volver a lo más natural, siendo nosotros mismos y que nos vean con toda la frescura que llevamos dentro. Así que la próxima vez que te hagas una selfie, no la edites, posteala tal cual sos. Pool, menos filtro, es más natural. Seguimos en Cara o Cruz y recordamos que también nos pueden escuchar a través de Radio 1650 AM, la primera del dial. Y ya vamos a nuestro segundo tema del programa, el rechazo a la ley de pensiones que se registró en el Senado este jueves. El jueves pasado, por mayoría, la Cámara de Senadores rechazó la ley de Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones. La propuesta vuelve a diputados, que es la Cámara de Origen. Mientras se debatía el proyecto en el Senado, en Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional, se registraba una fuerte movilización en rechazo a la propuesta. Las organizaciones sindicales y sociales cuestionan la conformación del Consejo Asesor de la Superintendencia, apuntan el riesgo de mala utilización de los fondos jubilatorios, además aseguran que este organismo incrementaría la edad mínima para la jubilación. La propuesta vuelve a diputados y los legisladores deberán ratificarse en su postura o enviar el proyecto al archivo. También tenemos una encuesta ya habilitada en el Twitter, @caraocruzpi. ¿Por qué fracasó el proyecto que crea la Superintendencia de Jubilaciones? ¿Por presión sindical? ¿Estaba mal elaborado? ¿No se explicó bien o hay otros intereses? Los comentarios a través del hashtag COCPI. Muchas gracias, Claudia. Estamos con dos analistas económicos para hablar sobre este tema. Amílcar Ferreira, ¿cómo estás, Amílcar? Buenas noches, Jorge, Clary, un gusto también compartir con ustedes, con Stam, ¿verdad? Un cordial saludo a la teleaudiencia. ¿Dónde se fracasó en esto? ¿Qué está mal en el proyecto, Amílcar? Sí, en mi opinión la ley está mal redactada, hay numerosas observaciones. A mí me ha tocado como técnico realizar un estudio para las previsionales sobre la ley y las observaciones que han realizado estas cajas que van a ser afectados, en mi opinión, son muy válidas. Hay observaciones de 4 tipos que después puedo explicar y también hay un capítulo completo que falta referido a fortalecimiento institucional. Yo creo que la forma como encaró el Ministerio de Hacienda queriendo aprobar esta ley a las apuradas, entre gallos y medianoche, porque es normal que cuando una fuerza política gana las elecciones, el ministro de Hacienda prepara un paquete de leyes. La primera presentación que hace al Congreso es justamente ese paquete de leyes, diciendo, bueno, estas son las leyes que vamos a necesitar y solicita la aprobación. La única ley ya impulsada por esta administración que yo no entiendo por qué no se incluyó en ese paquete de leyes que próximamente va a ser presentado, sino que se impulsó la aprobación de manera subrepticia. Hay que recordar que se ganan las elecciones en abril, en mayo, a instancia del ministro Benigno López. Esto se mete en la Cámara de Diputados para su aprobación. El diputado Ibáñez es el que solicita el tratamiento sobre tablas y se aprueba en diputados sin debate. Sabían perfectamente que a continuación había actos protocolares. La asunción del nuevo gobierno no iba a permitir eso, un tratamiento con tiempo, como amerita una ley de esta importancia. Y bueno, se llegó a lo que de hecho yo creo que se quería llegar, una sanción ficta o el tratamiento por parte de una legislatura, la Cámara de Senadores, que acababa de asumir que no iba a tener el tiempo para poder interiorizarse bien de la ley, para hacer una discusión adecuada y bueno, un poco forzar la aprobación. Y creo que en ese aspecto, además de las observaciones, como te dije, muy válidas que hay en la ley, también la forma como se quiso encarar la aprobación, en mi opinión, fue errada. ¿Esta es la primera derrota del equipo Marito? Sí, yo creo que es la primera derrota, es una primera señal, digamos, de las dos dificultades que yo como analista veía para esta administración. Uno es la gobernabilidad, acá ya vemos una primera prueba, y la segunda es unos aumentos sensibles de los niveles de corrupción
un poco por el regreso, ¿verdad?, de muchas figuras políticas, de lo que sería la política tradicional, a cargos importantes en la administración pública. Claro, porque aquí hay una cuestión, y es que Benigno López, flamante ministro de Hacienda, hermano del presidente, se embanderó de este proyecto. Y como decía Jorge al inicio del programa, ni siquiera los añetetés le votaron a este proyecto en el Senado, ¿verdad? Que yo también creo que la presión de lo que llamamos algunos la dictadura mediática, ¿verdad?, hace también que algunos senadores tiemblen a la hora de tomar decisiones. Pero me parece, Amílcar, porque te estuve escuchando en distintas radios, que acá es primordial una cosa para todos nosotros. Seamos no entendidos, doctos en la materia o neófitos en la materia. Todo tiene que comunicarse a la gente. Vos estás detrás de mi plata, querés supervisar mi plata como trabajador, pero no me comunicas nada de la ley. No, mira, yo en ese sentido te digo, porque trabajé en la ley, participé en numerosas audiencias públicas en el Senado, me reuní con prácticamente todas las bancadas, acompañando, digamos, el lobby que hicieron las cajas con los diferentes grupos políticos. Y te puedo decir con toda autoridad, porque estudié la ley, de que la ley tiene defectos que deben ser corregidos. En ese sentido, un poco el discurso del Ministerio de Hacienda fue, no, esto en realidad los sectores que se oponen porque simplemente son unos delincuentes y no quieren control, querían como descalificar, ¿verdad?, para forzar la aprobación del texto propuesto por el Ejecutivo, que bueno, incluye superpoderes. Esto al final va a terminar, si es que se aprueba o si se aprueba la versión del Ejecutivo, en una situación en la cual las previsionales, especialmente el IPS y la caja fiscal, se van a convertir en la caja para poder financiar el plan de gobierno. Te pido, por favor, Sí. no te explayes en esos vacíos Sí. que mencionás, porque vamos a hablar de eso en un segundo. Jorge. Están Canova, ¿cuál es tu posición? Yo no te saludé todavía. Están No, Canova, ya ¿cómo con eso estás? hablamos en el bloque. Buenas noches, Jorge, Clary, Amílcar, Claudia, toda la audiencia. Bueno, a ver, en resumen, como una introducción, vamos a decir, ¿verdad? Yo estoy a favor de la creación de una caja, una superintendencia, así como funciona una superintendencia de bancos o superintendencia de seguros. Debe haber una superintendencia de pensiones y, digamos, jubilaciones, pero concuerdo con lo que dice Amílcar, debe haber, digamos, reglas claras. Y justamente hablaba de eso con él antes de entrar al programa, al bloque, ¿verdad? Y vamos a discutir, si da el tiempo, ¿verdad?, que hay ciertas cosas que sí deben ser bastante claras, taxativas, y lástima que en ese periodo de análisis que hubo, que fueron varios meses, no se aclararon esas dudas, ¿verdad? Entonces, al no haber taxatividad, Jorge, Clary, Amílcar, Claudia, audiencia, justamente se da estas preocupaciones y bueno, yo creo que tal vez hizo lo correcto, pero espero también que ahora, a la hora de debatir, discutir lo que hace falta, sean también claros y concisos y profesionales a la hora de decir, bueno, esto está mal, esta es la alternativa, y ahí se discuta en base a eso y no sea esto politizado, porque al final de cuentas va a ser un problema para todos, ¿verdad? ¿El texto rechazado vos crees que no tiene vacíos, como dice el economista Ferreira? No, yo creo que hay un artículo, son 117 artículos, hay un artículo que habla acerca, es el 90 exactamente, que habla acerca de los tipos de inversiones que van a poder hacer las cajas, ¿verdad? Y las mutuales, que también entran las mutuales. Habla acerca de una aprobación de las inversiones que tienen que tener estas instituciones de parte de esta superintendencia, ¿verdad? Ahí ya entramos ya una atribución que puede ser un poco exagerada tal vez. Yo creo que debe limitarse a controlar y a supervisar y a dar parámetros de inversión, cosa que está en la ley, ¿verdad? Claro, Pero, si yo soy presidente de Cajubi y quiero invertir en la bolsa de Nueva York, Sí. la superintendencia no tiene por qué decirme sí o no. claro, o sea, el artículo 90 habla sobre eso, que debe tener aprobación de la superintendencia. Previa. Claro. Ahí sí entiendo que hay un poco ya de molestia, puede ser, ¿verdad? Porque no hay una autonomía, autarquía, ¿verdad? Pero ahí de vuelta entro lo que acabo de decir, ¿verdad? Falta taxatividad, que sea bien claro la norma, para no entrar en una nebulosa y ya que se dé estos tipos de roces, ¿verdad? Lastimosamente, ¿qué pasó? Todos estos meses que estamos previo a la asunción de Mario ya hubo tensiones políticas en el Congreso. Entonces, ¿con qué cabeza o qué mentalidad, digamos, tranquilo uno puede analizar un texto tan importante para después lanzarlo, ¿verdad? De vuelta, me remito de vuelta a lo que acabo de decir. Debe ser mucho más claro el texto. El artículo 90, el único artículo que yo digo que debería ser un poco más claro, porque yo no estoy de acuerdo que hay una superintendencia que diga hace esto, hace aquello, como dando el ok para cada inversión. No. Así no funciona la superintendencia de bancos, que tampoco le dice a Continental, por decir un nombre, ¿verdad? Bueno, acá puedes colocar tu dinero, o acá a él le puedes dar el préstamo. No. Tampoco hace eso la superintendencia de seguros, que tampoco le dice a la aseguradora X,
hace esta póliza o coloca acá tu dinero. No, nunca dan el ok para cada acción que hacen esas instituciones. Sí dan parámetros de vuelta, en el caso de BCP, todo lo que es Basilea, por ejemplo, ¿verdad? También las aseguradoras también tienen un parámetro, que dan ellos un esquema profesional para la colocación de dinero. Pero yo creo que el artículo 90 es, a mi entender, algo que debe ser Un modificado. solo artículo vos objetás. El principal, hay varios también, o sea, el texto es largo, ¿verdad? Pero el 90 creo que resalta más porque habla acerca de que tenés que tener lo que es la superintendencia Control sobre la para colocar tu dinero. colocación. Ahí está la parte operativa, que hay ya una especie de ok que debe tener una venia para avanzar. Eso creo que sí debe ser analizado. Y lo demás, creo que no hay ningún tipo de queja. Hablaremos también con la Mirka sobre eso, que me encanta que esté acá para entrar en nivel profesional este debate, que debe ser técnico, ¿verdad? Claro, ahí en ese punto, Amílcar, cuando por ejemplo dicen en ningún momento los defensores de este proyecto, le escuché a Benigno y a Santiago Peña, creo que también habló sobre el tema, dice, no hay ningún superpoder, la superintendencia, porque las cajas no pierden su autonomía. Ellos finalmente van a decidir dónde colocar su dinero. Lo que hace la superintendencia es medir el riesgo que puede significar dónde colocan ese dinero. O sea, ahí le dicen, no, mira que esto es riesgoso, o sea, no conviene. Entonces ahí se da el control, pero no van a perder autonomía, eso por un lado. Y por otro lado mencionan de que tampoco se va a modificar, como creo que algunos sindicalistas, acá inclusive estuvo uno de ellos diciendo la edad para la jubilación, ¿verdad? Eso tampoco se menciona en la ley. Entonces ellos dicen como que se fue creando cuestiones que no están en la ley. Por eso te pregunto, ¿qué es lo que particularmente vos decís que esto se tiene que cambiar y efectivamente se le da el superpoder al superintendente? Sí. Mira, en primer lugar, yo creo que lo que corresponde es que el Ministerio de Hacienda escuche la solicitud, lo que se pide cambiar, evalúe eso. Yo creo que el camino es el diálogo, el consenso para poder llegar a una buena ley. Yo comparto también que es absolutamente necesaria esta ley y ojalá en un plazo no muy largo podamos trabajar y redactar una buena ley y aprobarla. En eso yo coincido y de hecho con todas las cajas con las cuales he hablado, nadie cuestiona la idea de que tiene que haber una ley. Lo que se cuestiona son artículos. Repasemos un poco los argumentos de Hacienda, ¿verdad? En primer lugar dice que, estas cajas luego son mal administradas y por eso ellos en realidad no hay ninguna observación válida y lo que quieren simplemente es, no quieren el control. Sin embargo, a partir de los cuestionamientos que se hicieron en el trabajo que hicimos en el Congreso, Hacienda terminó aceptando numerosísimas modificaciones a la ley. La bancada Pachequería fue la que, en mi opinión, hizo el mejor trabajo, recibió a todas las partes, hizo una recopilación de todas las observaciones, generó su propio proyecto, que luego fue discutido con el ministro de Hacienda y ellos aceptaron. Entonces, ¿en qué quedamos? Si las observaciones no eran válidas, después terminan aceptando todas las modificaciones propuestas, entonces realmente las observaciones eran válidas. La ley tiene, podemos agrupar las observaciones que se hacen en la ley en tres categorías. En primer lugar, hay artículos cuya modificación de la simple lectura resulta fácil. Un ejemplo, hay un artículo que dice que la intervención a las cajas podrá durar un año, prorrogable por un año más. O sea, una intervención podría durar 2 años. En opinión del sector afectado, ese tiempo es excesivo. Creemos que se puede hasta volver arbitrario, ¿verdad? Mantener indefinidamente intervenida una caja. Creemos que un periodo de 6 meses, prorrogable por otros 6, un año en total, sería más que suficiente para hacer todas las auditorías, determinar, los hechos irregulares y eventualmente aplicar las sanciones, pasar a la fiscalía, etc. Entonces, ahí estamos ante un caso en el cual la corrección de la ley resulta relativamente fácil. Después hay artículos cuya redacción, hay que redactar de nuevo, no es tan sencilla y va a llevar tiempo, porque, por ejemplo, se utiliza la palabra cualquier, ahí hay un error de técnica legislativa, en varias partes de la ley, cuando se refiere a las causales de intervención, utilizan la palabra cualquier, o sea, cualquier contravención, y eso no es correcto. O sea, la ley tiene que ser taxativa, eso lo hablábamos con Stan antes del programa, ¿verdad? Tiene que establecer de manera taxativa cuáles son las contravenciones que van a generar una intervención. Por otro lado, tampoco la gradación de las faltas se deja como todo a criterio del superintendente, qué es falta grave, qué es falta media y qué es falta leve. Si bien en algunas partes hacen referencia a algunas faltas graves, queda otra vez a criterio del superintendente. Te voy a poner un ejemplo similar. En la ley de tránsito,
que una ley bien redactada vos tenés qué es falta grave, qué es falta media y qué es falta leve. Y así también debería ser una ley bien trabajada. Hay un trabajo que hacer ahí, que no te puedo decir cómo va a quedar, porque justamente esa es la observación. Hay que redactar todo este capítulo, estableciendo la gradación de las faltas, y eso va a llevar tiempo. Tiempo que no había, porque de la manera que encararon, ¿verdad? Aprobación en mayo, actos protocolares, llegamos ahora a 7 días de la sanción ficta, se hizo la última sesión, no había ya tiempo, ¿verdad? Y bueno, entonces por eso es que se pedía el rechazo para luego abrir una mesa de trabajo y en unos meses tener una ley bien redactada. Después hay capítulos completos que simplemente no existen, ¿verdad? Capítulos que le faltan a la ley, principalmente referido uno a fortalecimiento institucional, porque ¿qué pasa? La ley apunta al control para el fortalecimiento del sector previsional, no es una cuestión solamente de controlar, sino que de fortalecer el sector. Y un problema importante que tiene este sector es la morosidad en la transferencia de los recursos, de los patrones, digamos, de los aportantes a las cajas, incluido el IPS, ¿verdad? Sabemos que el Estado le debe... Pero por sobre todo el sector público hay claro, morosidad. entonces, no, sería perder una oportunidad aprobar esta ley sin contemplar un capítulo que también le dé herramientas al sector para regularizar esa morosidad. Otro caso que conozco es la caja municipal, donde las municipalidades pagan los salarios, descuentan los aportes al trabajador, sigue siendo después no sector transfieren, público. después no transfieren, ¿verdad? Pero sigue siendo sector público. Sigue siendo sector público. Entonces, hay una debilidad ahí que también el sector dice, ¿por qué no incluimos un capítulo que donde, por ejemplo, la superintendencia pueda requerir informes a los empleadores para decir, bueno, ¿cómo está la situación? ¿Qué aportes no han transferido? Y a partir de ahí, bueno, podemos también discutir qué tipo de acciones se puede llevar para estimular, promover, ayudar a que esa morosidad disminuya. Eso ayudaría a fortalecer el sector. Después, hay un capítulo muy importante donde le permite préstamos a socios. ¿Qué capítulo es ese? No tengo acá lastimosamente Bueno, el número del artículo, pero créeme que hay un artículo que dice que la cartera de préstamo, que solamente se podrá prestar a socios activos, a socios de algunas cajas, y de hecho hace lista, ¿verdad?, las cajas, las cuales pueden prestar a sus afiliados activos y a otros no. Y esa discriminación es inentendible. Dado que cajas, especialmente las cajas privadas, me refiero, no sé, Caja Mutual de Cooperativista del Paraguay, Caja Médica, etcétera, son cajas donde su principal activo justamente es el préstamo a los socios. Al no permitirle hacer préstamos a sus propios socios, implicaría un daño gravísimo, ¿verdad? Ese es uno de los artículos que Hacienda aceptó cambiar, ¿verdad? Pero nada más te estoy mencionando, ¿verdad?, los graves errores que tiene la ley, porque la ley rechazada, la versión de diputados, aprobada sigue siendo la original. Si diputados se ratifican esa versión, está todavía la versión original de diputados que contiene todos estos errores. Después también quiero decir de que el sistema previsional es un sector que debe aportar al desarrollo del país. Pero ojo, tiene que hacerlo desde una posición de absoluta independencia al gobierno de turno. Porque hay demasiada experiencia en América Latina, uno reciente, el caso de Argentina, donde el gobierno echó mano de los fondos previsionales, direccionando recursos para poder financiar su programa de obra pública y también últimamente de déficit fiscal. Y hoy el sistema previsional argentino está, a raíz de eso, lleno de bonos del tesoro de un país que está al borde del default. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tema de darle, como está redactado en la ley, todo el poder para definir los límites de inversión. Esto significa que la superintendencia te dice, bueno, vos caja podés invertir hasta 20%, eso dice así, ¿verdad?, en cartera de préstamos. Todo el resto tenés que colocar en otros instrumentos, en CDA bancarios hasta 50%, y ahí se meten ya también, por ejemplo, bonos del Tesoro, letras del Banco Central del Paraguay, acciones de sociedad anónima de capital, porque un poco el argumento que se esgrime es, no, pero la superintendencia no le va a obligar a nadie a invertir, pero al ponerte límites, si vos te dicen solamente hasta 20 puedes invertir en cartera de préstamo, y necesariamente vas a tener que invertir en los otros tipos de activos para poder llegar al 100% de tu portafolio. Entonces, si bien no es directa la medida que te obliga a invertir, de alguna manera, de manera indirecta, claro, te obliga, ¿verdad? Y quiero terminar con esto. Sí. El tema de acciones de sociedades anónimas de capital, bonos emitidos, ¿verdad?, por estas acciones. Yo creo que también podría haber una intención, ¿verdad?, de direccionar parte de los fondos del IPS
a financiar, ¿verdad?, el plan de gobierno. Ahí sabemos, ¿no?, la ampliación de la Ruta 2. Que a mí me llama mucho la atención es podríamos decir, el lomito, el filet miñón de la infraestructura paraguaya, una empresa internacional de solvencia, entre comillas, que gana la licitación y resulta que no consigue 500 millones de dólares de financiamiento. Va la segunda prórroga que le otorga el Ministerio de Obras Públicas. Y bueno, uno podría pensar, ¿verdad?, que la intención también es financiar. Ese punto particularmente, Clary, eso se llegó a decir públicamente, porque yo tenía eso como una información así medio secreta, de que en realidad no hay financiamiento para la ampliación de la Ruta 2 y 7. ¿Y qué es lo que se quería? Ruta 2. Ruta 2. No, Ruta sí, SACIR. Con lo de SACIR, ¿verdad? Sí. Lo de SACIR específicamente. Sí. Entonces se quería meter mano acá. Claro, una lectura que uno podría darle es, en realidad esta ley lo que principalmente persigue es modificar los límites de inversión para que el IPS financie al inicio mismo del gobierno esa ruta. Con lo cual no está mal, pero hay que decirlo de manera transparente, ¿verdad? Igual sería caso un buen negocio, te digo, porque si te quedas con el control de la Ruta 2, desde San Lorenzo hasta Coronel Oviedo, Oviedo a Caguazú, no es mal negocio, pero y la el figura, IPS no está para eso, te y digo. La figura del consejo, de que se habló del consejo y que también, que yo ahí creo que todos coincidimos, tiene que estar por lo menos representante del trabajador, ¿verdad? Está en el proyecto. No, creo que no está. Sí, está. A ver, le comento dos cosas. La gente que está mirando puede bajar la ley que está en la página web de Hacienda. El artículo 13, inciso T y inciso U es lo que está justamente diciendo lo que dije al comienzo, ¿verdad? Que yo creo que sí, eso debe ser aclarado si quieren que sea realmente así o no, ¿verdad? Que es el que tiene que pasar todo por su intendencia el ok para ejecutar una inversión. Lo que vos preguntaste, Jorge, el artículo 86 habla de un comité asesor de límites de inversión, que eso puede ser tal vez una barrera a lo que tiene miedo Amílcar, que estoy de acuerdo con lo que dice, donde se compone por miembro de Hacienda, BCP, Ministerio de Trabajo, CNE, un representante de los trabajadores, uno de los jubilados, otros empleadores, justamente para tal vez hacer un contrapeso y que no pase eso, que se vaya todo un dinero a un cierto tipo de obra pública y realmente, bueno, tengamos problemas de déficit, ¿verdad? Lo que vos dijiste al comienzo, lo que preguntaste ahora, el Consejo Asesor del Sistema Nacional de Jubilación, que es una especie de ente que va a estructurar lo que va a hacer la superintendencia, tiene un miembro del Ministerio de Trabajo, de Hacienda y de BCP. No hay, justamente lo que dijiste, un miembro que sea parte de los jubilados, empleadores o los funcionarios que están aportando. Tal vez sí podría ser una buena modificación para ser también, digamos, justo, ¿verdad? Yo de vuelta digo que debe haber una superintendencia, creo que no se está discutiendo, eso es lo que sí está discutiendo ciertas. Pero ahí, por ejemplo, se habla de que va a ser el representante, va a ser juez y parte. Pues sin embargo, supongo yo que el representante de ese sector que aporta el trabajador va a ser el más celoso custodio esa es otra de las observaciones sobre la gobernanza, donde el sector afectado en cuanto a la fijación de los límites de inversión, digamos que tiene minoría, no va a tener peso. De hecho, el Estado va a terminar y el ejecutivo de turno va a terminar diciendo, bueno, nosotros ahora queremos que 10% más inviertan en cartera y queremos que 60% vaya a obra pública, etc. O sea, al tener ese poder para modificar los límites de cómo tienen que invertir las previsionales, digamos que se le da un superpoder al ejecutivo de turno para de alguna manera determinar la composición de las carteras de todo el sistema. Estamos hablando de una cifra superior a los 3.000 millones de dólares. Lo que se reclama es de que el sector afectado tenga por lo menos el 50% de participación en ese comité para poder, digamos, de alguna manera, no sé cómo decirlo, vetar, ¿verdad?, decisiones que modifiquen de manera importante esos límites. También creo que hay que decir de que también hay que saber diferenciar las cajas grandes de las cajas pequeñas porque las realidades son muy diferentes. Las cajas grandes, por ejemplo el IPS, obviamente la mayor parte de sus recursos está en colocaciones financieras como se dan los bancos. Pero en las cajas pequeñas es totalmente diferente la situación. En cajas pequeñas la mayor parte está en cartera de créditos. Entonces establecer los mismos límites, es decir, 20% en cartera para todas. Para el IPS no va a significar ningún daño porque de hecho no tiene, digamos, cartera de préstamo en cantidad importante, pero las cajas pequeñas sí. Por eso creo que amerita una discusión más detallada. Me preguntabas hace rato el artículo que impide el préstamo a los socios, el artículo 90, donde dice que solamente podrán, dice a los jubilados, todas las cajas le pueden prestar a los jubilados, pero a los afiliados activos, a los aportantes, a los que están aportando, solamente la caja de la ANDE, la caja del personal de Itaipú, y la caja de bancaria. Solamente esas 3 cajas. Todas las otras cajas no le van a poder prestar a sus aportantes activos. Es una barbaridad. Después otro artículo. Amílcar, lamentablemente tenemos que... El 90 es
Artículo 90, están- sí. Es clave para muchas cuestiones. Sí. Y después el Y el 13. artículo 86, el tema del Comité Asesor sobre el Límite de Inversión. Pero quiero ir para el futuro, Amílcar y Sí. Stan. Esto va a la Cámara de Diputados, esto es muy importante para los que aportamos a una o más cajas. Sí. Esto va a la Cámara de Diputados y el proceso es que se pueden allí hacer todas las modificaciones propuestas por las distintas cajas o no. Mira, un poco no querría, quizás tendrías que trasladarle esa consulta, ¿verdad?, a alguien especializado en eso, ¿verdad? Yo Claro, tema parlamentario. lo que supe es de que diputados se puede ratificar en su versión, en la versión original que aprobaron sobre tablas. Si eso ocurriera, se necesita un número importante de votos, va a volver a senadores y ahí sí se va a requerir 30 votos en senadores para poder rechazar de nuevo. Con lo cual hay dos caminos ahora. Si Hacienda, que creo que es lo que está queriendo hacer, digamos que operan diputados para que esa situación se dé, para que a pesar de todos los cuestionamientos, a pesar de todo lo que ya le rechazo en senadores, diputados se ratifique, entonces sería como declarar la guerra del sector, ¿verdad? Si nosotros a tambor batiente vamos a buscar la aprobación de esta ley, para que luego regrese a senadores, donde quizás ya no va a haber 30 votos para rechazar, no sé. Pero eso sería poco inteligente. Yo creo que frente. lo inteligente sería que dado todo lo que pasó y las observaciones que hay, que el Ministerio de Hacienda retire este proyecto, que lo incluya dentro del paquete de leyes que va a presentar próximamente como corresponde, como de hecho es lo que debería haberse hecho, y abra inmediatamente una mesa de trabajo con el sector, donde nos sentemos todos, porque el diálogo no está agotado. Eso es también lo que Hacienda dice, no, el diálogo ya está agotado. No está agotado. Todas las observaciones, todos los cuestionamientos que ellos mismos aceptaron demuestran que el diálogo no estaba agotado. Tus asesorados están dispuestos, Claro. o sea, están todos a favor de una superintendencia. Están todos a favor de una superintendencia, solamente lo que se quiere es discutir los artículos, la letra de la ley para poder llegar a una redacción consensuada que luego sea aprobada. Sí, le quiero preguntar a Amílcar con respecto a esta preocupación, que no sé si es la principal por parte de los trabajadores. Ellos aseguran que, de acuerdo a las experiencias en la región, este tipo de ley habilita la posibilidad de cambiar la edad para la jubilación. Sí. ¿Existe un artículo que habilite realmente ese riesgo o es solamente una mala información? Buena pregunta. Mira, no existe un artículo, pero lo que dice es que la superintendencia ordenará estudios actuariales para poder determinar la sostenibilidad financiera a largo plazo de todas las cajas y como resultado de eso, dice, recomendará las acciones correctivas. ¿Qué es lo que va a pasar? En algunos casos probablemente va a salir que el estudio actuarial demuestra de que no hay sostenibilidad financiera. En el tiempo. La siguiente pregunta, ¿cuál es? Bueno, ¿cuál es la medida correctiva? Y cambiar lo que se denominan ratios paramétricos, que son la cantidad de aporte o la edad a la cual se jubila la gente. Esa va a ser la siguiente gran discusión. Pero la ley específicamente no habla. Pero también voy a agregar sobre eso. Un argumento que utiliza Hacienda es que hubo desinformación, de que se dijo eso, de que la ley va a modificar y que a raíz de eso no se aprobó. Eso es mentira, porque si bien en la población en parte de la población seguramente pudo haber esa desinformación que mencionan, no es relevante porque los que votaron y rechazaron la ley fueron senadores que estaban perfectamente informados. Ninguno de ellos estaba desinformado y podemos decir, por ejemplo, que cambió el sentido de su voto debido a la desinformación. Okay. Por eso que yo digo, el Ministerio de Hacienda debería no atacar al sector, no descalificar, no querer forzar la aprobación de esto, más bien aceptar que la ley tiene errores, abrirse al diálogo, convocar, digamos, retirar su proyecto, abrir una mesa y pongámonos a trabajar. En 6 meses podemos tener una ley bien redactada y ser aprobada una buena ley en el Congreso. Perfecto. Muchas gracias, Amílcar. Gracias a ustedes. Stan, gracias por tu tiempo. Bueno, será así. Vamos a la pausa, Claudia. Así mismo. Ya venimos. Las tarjetas de crédito del Banco Basa te dan estos beneficios. Los lunes tenés 5% de descuento en todas las estaciones de servicio. Los miércoles, 10% de descuento en spa y peluquerías. El 20 de cada mes tenés 20% de descuento en los supermercados Real. Y esto no es todo. Además, podés retirar adelantos de efectivo de cualquier cajero automático hasta 6 cuotas sin intereses. Y si pensás viajar, hacelo con Gol.
al destino que quieras con 18% de descuento hasta 12 cuotas. Si todavía no tenés tu tarjeta de crédito o para conocer las bases y condiciones, ingresa a www.bancobasa.com.py o llama al 618-7070. Banco Basa. Cuando quieras, estamos. Seguimos en Caro Cruz y ya vamos a hacer el cierre de nuestra encuesta anterior para luego sí avanzar en el tercer tema del programa. La consulta, recordamos, era ¿por qué fracasó el proyecto que crea la Superintendencia de Pensiones y Jubilaciones? Un total de 148 personas participaron y en un 32% la gente dijo que estaba mal elaborado, en un 22% por presión sindical fracasó este proyecto, en un 26% no se explicó bien y un 20% hubo otros intereses. Cerramos esta encuesta y ya vamos a hablar de nuestro tercer tema, el abuso de menores. Hay que recordar que en esta semana se conocieron 2 condenas, una por maltrato a un menor de apenas 1 año y 4 meses y otra sí un abuso sexual de un menor de 13 años. El análisis, el cuestionamiento aquí es por qué en el caso de maltrato se da una condena de 14 años y en el caso sí de abuso sexual solamente de 2 años. Pero a continuación presentamos un informe. Esta semana se dieron a conocer 2 condenas por un caso de abuso sexual y otro por maltrato a menores de edad. En Ciudad del Este, un ciudadano libanés de nombre Ali Fouani fue condenado a 14 años de prisión por haber torturado y ocasionado múltiples lesiones a un bebé de tan solo 1 año de edad, hijo de su pareja sentimental. El hecho se había registrado en diciembre del 2016. De acuerdo a los informes médicos, el menor había sufrido lesiones en distintas partes del cuerpo, llegando incluso a tener fractura de costillas, mordeduras y quemaduras que habrían sido ocasionadas con colillas de cigarrillo. En Encarnación, el sacerdote Félix Miranda fue condenado a 2 años de prisión por el abuso sexual a un adolescente de 13 años de edad. Sin embargo, no irá a prisión, deberá donar 5 millones de guaraníes al Hospital Regional de Itapúa. Los episodios de abuso ocurrieron entre el 2015 y 2016 en la parroquia de Edelira. La denuncia del caso dividió a la población de la zona, pues varios creyentes rechazaron el hecho. Ambos casos se instalaron en el debate ciudadano y exigieron un análisis sobre la diferencia en la cantidad de años de prisión para cada condenado. Ya tenemos habilitada la encuesta a través del Twitter, @CaroCruzPI. Para evitar sentencias similares al caso del cura de Edelira se necesita leyes más severas, jueces valientes o más presión social. Los comentarios a través del hashtag COCPI. Gracias, Claudia Aguilera. Hoy nos visita el doctor Marcos Congallardo. Doctor, gracias por su visita. Buenas noches. Buenas noches, Clary. Muy agradecido por la invitación a Jorge, a Claudia, también al panelista. Voy a arrancar con usted, doctor. Mire, le pido encarecidamente que entienda que podemos tener en la teleaudiencia abogados o neófitos en el tema del derecho. ¿Por qué esta diferencia? Hay una coyuntura aquí, una casualidad. 2 casos emblemáticos. Un infante torturado por su padrastro y un sacerdote que tiene también esa situación casi paternal, ¿no?, sobre la población, que viola a un menor de edad y al final no va a la cárcel y se le impone una multa irrisoria. ¿Por qué esa diferencia en estos casos, doctor? Bueno, realmente llama mucho la atención, porque la norma penal en el tema del 135, abuso para menores, o abuso de menores, es una norma muy discutida y ampliamente debatida a lo largo de todo este proceso desde el año 97, en que se sancionó el nuevo Código Penal hasta el día de hoy prácticamente. ¿Por qué? Porque la norma sancionada del año 97 era una norma que tenía una sanción hasta 3 años en el tipo base. La del año 2008 tenía la misma sanción en el tipo base de 3 años, pero ya con agravantes muy importantes en caso de que existiera coito u otras circunstancias agravantes. Y
ahora salió la novísima Ley 6002 del año 2017, que tiene un marco penal brutal, yo diría, porque puede llegar a 20 años en el caso del coito, ¿verdad? Y digo yo brutal porque hay otros tipos, justamente vos estabas hablando muy bien, el artículo 128 que habla de la coacción sexual y violación, que también fue modificado en el año 2008. Y también habla de menores, o sea, hay en el Código Penal normas que, no digo yo, se contraponen directamente, pero que pueden llamar a confusión. El abuso sexual en menores no es otra cosa, sino que el acto exhibicionista o el acto de generar en el menor algún tipo de conducta sexual que pueda, levantar el líbido en esta persona, ¿verdad? En que le está agrediendo a esta persona. Y hay agravantes, como por ejemplo el tocamiento o agravantes en la reiteración de la conducta. Y la agravante más importante es la del coito, ¿verdad? Entonces hay como una escalera que se va sancionando, va aumentando la sanción, de acuerdo se vaya aumentando las conductas. Doctor, ahí le quiero interrumpir y le pido que me tenga paciencia. Y voy a poner el ejemplo. Usted es mi profesor en la facultad, yo soy su alumno. Sí. Hay una situación, digamos, de dependencia académica, si vale el término, y usted utiliza esa posición que tiene de profesor con alumno y abusa de mí. Yo quiero saber si eso es un agravante. La madre de este chico recurrió al sacerdote porque el chico era, digamos, quilombero, si vale el término. Le dijo, padre, usted puede encaminarlo. Sí, yo le encamino. Terminó violándole. Lo mismo el padrastro. Hay esa situación de confianza que se genera en un adulto o de un menor hacia un adulto, ¿es o no un agravante, doctor? Sí. ¿Podría ser? No, el caso del padre biológico, el tutor, etcétera, está expresamente determinada en la norma y es la tercera agravante. Okay. Pero otros casos de confianza ya no se puede volver a recargar, porque técnicamente el abuso sexual en niños es un abuso de confianza, ¿verdad? Técnicamente. Entonces, lo que se está castigando realmente es esto, el que a través de la confianza logre ese tipo de conducta en el niño, ¿verdad? Me parece a mí, como yo les decía, que hoy tenemos un tipo penal, hasta yo dije recién brutal, de sanciones muy fuertes. Pero el hecho que estamos hablando ocurrió entre el año 2015 y 2016, según la prensa. Sí. Por tanto, el Código Penal vigente actualmente cede por un principio de prohibición de retroactividad, que es constitucional al principio, ante la norma del año 2008, es la que estaba vigente. Si esa norma se hubiera aplicado con razones suficientes a la luz de los hechos explicados en la prensa, yo creo que este hombre, este sacerdote, no tendría por qué tener menos de una sanción entre 7 y 15 años, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que más o menos técnicamente le correspondería. Uh-huh. Está también con nosotros el defensor del pueblo, el doctor Miguel Godoy. ¿Qué tal, defensor? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Clary. Muy buenas noches al señor panelista. Antes de entrar al tema de Itapúa, ¿qué fue lo que pasó en Ciudad del Este? ¿Por qué reaccionaste allí? ¿No estabas de acuerdo que con la condena al libanés, lo de 14 años, o qué fue lo que pasó? Que también tiene que ver con una cuestión de menores, ¿verdad? Bueno, en realidad son dos preguntas en una, ¿verdad? Para mí, este caso representó una particularidad bastante especial en mi vida, pues fue uno de los primeros donde hemos intervenido como Defensoría del Pueblo a los efectos de controlar el debido proceso y desde un principio hemos solicitado la orden de captura internacional siempre bajo los términos y la vía de la recomendación, como consecuencia de la ley 631/95, ¿verdad? Igualmente hemos emplazado políticamente a la comunidad libanesa de Ciudad del Este para que lo ponga, en este caso, en los términos de la justicia libanés que estaba en ese momento prófugo. Yo fui a visitar a Nelson
en 2 o 3 ocasiones, y ese día en que fue el mismo quemado, mutilado en todas sus uñas, igualmente también en sus 2 orejitas, ¿verdad? Cabe mencionar que él entró sin respiración en el hospital y gracias a una reanimación él mismo no perdió la vida, ¿verdad? O sea, tenía 1 año 4 meses y fue brutalmente torturado de esa manera, ¿verdad? Entonces, me acuerdo le llevé un autito y me pidió UPA estando él todo con el suero y todo eso. Y es algo que me llegó de manera muy personal, ¿verdad? Entonces, desde el inicio hasta el terminar el juicio oral, nos cruzamos con miradas, porque el libanés me conocía a mí. Después tuve una reacción que quizás no va conforme a los roles normales de alguna investidura, ¿verdad? Pero bueno, finalmente hay una condena. Para mí era tentativa de homicidio. Yo creo que la condena tendría que ser mayor. Y a mí me parece que es una brutalidad el tipo base de la pena penal. Porque el tipo base es lo que permite finalmente que tengamos penas bajas en casos de abuso sexual en niños, que yo particularmente en el ejercicio de profesión durante 10 años eran los únicos casos que yo no tomaba, salvo que estaba convencido de que mi cliente era víctima de alguna acusación falsa. Creo que habré tomado 3 o 4 casos y con la particularidad que los 4 hemos conseguido sobreseimiento definitivo, ¿verdad? Y yo creo que finalmente el tipo base es el que tiene que ser inmediatamente modificado y nada, ¿verdad? El caso de Itapúa, lo del cura abusador, ¿ustedes van a tomar intervención como Defensoría del Pueblo? Escuchaba el otro día testimonios de la madre, ella anunció que va a enviar una carta al Papa Francisco, porque ella dice, acá no se hizo justicia en relación a la decisión del Tribunal de Encarnación. Bueno, nosotros ya hemos pedido copia de la sentencia a los efectos de poder tener un criterio jurídico, fáctico y procesal con la propiedad que conlleva una vez tenido uno el instrumento público pertinente. Yo quiero que la gente de Itapúa esté tranquila en el sentido de que hay todavía 2 instancias, está la Cámara de Apelación y el Tribunal, en este caso la Corte Suprema de Justicia con las facultades o de casación o lo que sería de revisión de la condena, ¿verdad? Entonces, evidentemente que ajustándonos a el constitucionalismo moderno y al sistema acusatorio que establece como fin de la pena la readaptación a la sociedad de parte en este caso del encausado, yo siempre me pregunto algo, ¿qué tipo de readaptación puedes tener con una persona que le vea a un menor de edad, ¿verdad? Lo mira sexualmente? Para mí el país, estando afuera en estas condiciones, más allá de cumplir con los roles de la ley, es un peligro para cualquier niño que esté cerca de la parroquia, ¿no? Así mismo, coincido con el defensor. Ahora, en este caso del sacerdote de la iglesia de San José Obrero, redentorista, lamentablemente, de Delira, doctor Con Gallardo, también ocurre un hecho singular y repitente en este año por segunda vez. Y es que, bueno, se aplica, a ver, la condena implica la pena privativa y también la multa. Y el director del Hospital Regional de Encarnación dice, enterado a través de la prensa, de que iban a recibir 5 millones del condenado, dice, nosotros no queremos esta plata. Es la segunda vez que este año ocurre. El ciudadano común que administra un bien público tiene ese derecho, doctor, de rechazar, por ejemplo, lo que le impone la justicia a un condenado. Mira, esa es una pena adicional, ¿verdad? Está prevista la pena, pero no es una multa, no es una multa, es una pena adicional. Porque las multas se aplican al tipo base, pena privativa de libertad o multa. Sin embargo, en el tipo agravado, como en este caso, no se da la posibilidad de la multa. En el tipo agravado. Entonces, esta es una pena adicional.
Y la pena adicional, desde el momento que, bueno, el órgano jurisdiccional dice se le va a dar a fulano de tal, esta puede recibirla o no. Sí, ciertamente puede rechazarla. No se puede imponer a ninguna institución o a ninguna persona recibir un dinero o recibir cualquier tipo de estipendio, por más que sea de multa, si va en contra de los fines de esa institución o de la conciencia de esos directivos de la institución, ¿verdad? Me parece a mí que es adecuado la posibilidad de que se pueda negar la institución. Ahora, esto claramente indica que hay hasta yo te diría, una vergüenza departamental en este momento, imagino yo, ¿verdad? Acá en Asunción tal vez no sentimos lo que siente el departamento de Itapúa, porque se da justamente en una comunidad pujante, pero en este caso se está dando, bueno, con un ministro de Dios, ¿verdad? Con un sacerdote. Y uno, como la feligresía católica, bueno, espera otra conducta de este tipo de personas. No que va a ser el verdugo justamente de aquellos que van a solicitarle una ayuda, ¿verdad? Eso es lo que, por eso, y permítame insistir, doctor, con Gallardo, siempre entendiendo de que, bueno, soy ignorante en esto, en la materia, ¿no? Pero un tribunal cuando juzga no tiene en cuenta todos esos detalles, doctor. Por ejemplo, la cuestión socioambiental, si vale el término, ¿no? Un menor, una comunidad conservadora, pacífica, pujante. La circunstancia del hecho, ¿verdad? Claro, todo el medio ambiente que rodea al niño y esa confianza que le mencioné en la primera pregunta que le hice. O sea, un tribunal no puede juzgar más allá de lo que está escrito en el Código Penal, en el Procesal Penal, decir, no, acá voy a agregarle tantos años más por esta razón. O para complementar, doctor, esto que le consulta a Clary, en el ámbito administrativo se habla de la reparación del daño. O sea, vos pones la plata y reparaste el daño, no hay perjuicio patrimonial. Pero en este caso, ¿cómo se repara, usando ese término, cuando se toca y se vulnera la dignidad de una persona, en este caso de un menor, ¿verdad? Está previsto en la norma penal. La reparación del daño a la víctima es la compensación del artículo 59 del Código Penal. Esto está previsto y es posible independientemente del juicio de reparación civil que se pueda hacer en el ámbito de la justicia civil ordinaria, ¿verdad? Ahora... Sí, pero en la práctica no existe eso. Por lo menos yo en 10 años de fiscalía y en 10 años de profesión no conozco un tribunal de sentencia. Si usted, doctor, me puede decir el caso o la jurisprudencia, le estaría sumamente agradecido y sorprendido a su vez. No existe un tribunal de sentencia que yo sepa hasta la fecha de que haya tomado esa atribución legal de resarcir, ¿verdad? Después del juicio oral. Yo no conozco. Claudia. Yo le quería hacer la consulta también al ex juez con respecto al tribunal de sentencia, porque se habla que el presidente del tribunal, Blas Zorrilla, votó por la absolución y Fabián Iglesias y Melio Prieto por la condena. ¿Cómo o por qué un magistrado, teniendo este tipo de pruebas y considerando todo lo que decía Jorge también, de todo el ambiente, de todo lo que sucedió, ¿verdad? ¿Cómo uno toma la decisión de absolver o de votar por la absolución? ¿Y qué es lo que se puede hacer teniendo esta evidencia de mal proceder de la justicia, si se puede decir, ¿verdad? Bueno, normalmente los casos en donde hay menores, en este caso hay un menor de 13 años, que evidentemente fue abusado según la prensa, repito porque no conozco perfectamente el expediente, entre los 11 y 13 años. Sí. Normalmente estos casos se analizan desde una perspectiva amplia, no solamente jurídica, sino también ingresan acá psicólogos, sociólogos, terapeutas, etcétera, y también se realiza la prueba de cámara Gesell, ¿verdad? Imagino que este caso habrá sido uno donde se utilizó la cámara Gesell y este es el instrumento a partir del cual normalmente salen las conductas que, bueno, serán utilizadas para la autoridad del caso de ambas partes, tanto del acusador como del defensor. Y estas conductas quedan definitivamente ya prácticamente inconmovibles ya, porque son muy pocos los tribunales que llaman nuevamente a víctimas de 11, 12, 13 años a declarar. Es posible técnicamente,
pero son muy pocos los tribunales que se animan a hacer esto. Bueno, por esto de no victimizar 2 y 3 veces a los menores, ¿verdad? Lastimosamente yo no conozco el caso, me resulta incomprensible una absolución de los elementos que conozco, repito nuevamente, mediáticamente, y sí, también me resulta incomprensible la sanción, repito, y porque confundí anteriormente, el tipo agravado en la ley que le corresponde, que es la ley del año 2008, es de 3 a 12 años. O sea, entre 3 y 12 años es lo que le correspondería, y normalmente lo que hacemos en mi caso, que fui juez, ¿verdad?, es sumar 3 más 12, 15, dividido 7,5, y 7,5 se va jugando de acuerdo a las posibilidades o la buena conducta o la mala conducta que ha tenido este hombre. Entonces, es absolutamente sorprendente el resultado de este juicio. Yo decía el otro día, tenemos que hacer una última pausa. Lo hubiesen, si se daba la absolución, quedaba como, no digo que quedaba mejor, ¿verdad?, pero en el sentido de que podían haber argumentado, como argumentó el que votó en disidencia, de que el menor no pudo precisar el momento exacto, la fecha exacta, o sea, tenía que acordar en qué día y qué hora y en qué momento, o sea, eso dice en el escrito, ¿verdad? Pero el hecho de que le den lo de pagar estos 5 millones, es ahí, que es como una bofetada a la ciudadanía. Totalmente, Entonces, totalmente indignante, es absolutamente indignante. Así. Tenemos que hacer la pausa a la vuelta. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Última pausa, ya venimos. Ya vamos a compartir con ustedes los datos de esta encuesta sobre tema abuso de menores. Para evitar sentencias similares al caso del cura abusador se necesita, en un 41% la gente dijo leyes más severas, en un 50% jueces más valientes y en un 9% más presión social. Bueno, muchas gracias, Claudia. Lo otro que se instaló también, le digo al defensor y al doctor, cuando te acuerdas el video que se viralizó, el que despellejó a un teyú. Sí, claro. ¿Cuánto tuvo que pagar? 400 millones 400 millones de multa. Por eso yo le decía el mensaje que queda esta decisión del tribunal a la sociedad. Esa es la parte que yo mencionaba que con justa razón genera, pero una tremenda indignación, doctor. Sí, fue creo que lo peor de todo. El tema de la pena adicional de 5 millones de guaraníes para mí fue lo más indignante y creo que esto es lo que generó una repulsa social, ¿verdad? Sí, el caso del teyú de 400 millones es absolutamente impensable, bueno, que la dignidad de un chico de 13 años tenga ese valor. Total. Así mismo. Ahora, por lo menos a Dios gracias, hay un cambio, una oficina muerta de la Defensoría del Pueblo hasta hace poco. Y ahora con el doctor Godoy, histrionismo no, por lo menos la gente sabe que puede ir a protestar y a encontrar cierto apoyo, porque eso es lo que queremos del ombudsman, ¿verdad?, del defensor del pueblo, doctor Godoy. Repito, por lo menos ir a llorar con alguien, llorar entre dos por lo menos, porque de verdad la gente está, y esto gracias a las escuchas ilegales del tema González Dar. Hoy todos los paraguayos tenemos la certeza de que vos te ibas y le denunciabas a un juez, a un fiscal. El jurado se cocinaba todo allí las cuestiones. Lo ideal sería que intervenga el jurado, en este caso de Lira, y no sé si ustedes como Defensoría del Pueblo pueden ayudar en eso. Bueno, en realidad en virtud de la ley 631/95, la Defensoría del Pueblo en realidad es el único extrapoder encargado de pedir informes, de investigar a la labor de la justicia. En caso de ser negada su intervención, estamos hablando de desacato, tiene la misma fuerza como sería un desacato de orden judicial, ¿verdad? Evidentemente que estamos nosotros actuando de oficio porque la ley nos permite, ¿verdad? Y sí,
Con respecto a que esta condena no está firme y ejecutoriada, creo que la gente tiene que tener esperanza y sobre todo que la fiscal general bajo ningún sentido va a permitir, me imagino yo, que no se apele. Yo la conozco a Sandra, tengo muchísimas esperanzas en Sandra, en lo que quedan de estos 5 años de mandato, de poder un poco poner su grano de arena como extrapoder dentro del sistema acusatorio para una mejor justicia, ¿verdad? Nosotros vamos a investigar el trabajo de los jueces y seguramente vamos a denunciar en el jurado. Ya hemos conseguido 4 suspensiones, hemos conseguido también destituciones y de a poco nos estamos tratando de ganar un poco ese prestigio para que no se limite solamente a llorar, ¿verdad? Y bueno, solo que es triste que tenemos muchas limitaciones presupuestarias para poder marcar presencia en todos los departamentos de la República, ¿verdad? Durante 15 años no se ha dado nunca un aumento presupuestario y nosotros que tenemos un trabajo que requiere la presencia física nuestra en cualquier denuncia ciudadana y la competencia es en toda la República del Paraguay, nuestro presupuesto es 12.000 millones. Y el jurado de enjuiciamiento creo que es más de 100.000 millones, donde yo fui relator en tiempos de Marcelino Gauto, donde llamarle al juez era una especie de crimen. Cuando éramos nosotros relatores ni habían denuncias contra los jueces, eran escasas las denuncias. Y yo recuerdo que es una oficina que puede trabajar con un presupuesto de 5.000 millones. Es una cosa inédita esa diferencia proporcional presupuestaria que existe, ¿verdad? Pero más allá de eso, le quiero decir a la gente que esté tranquila de que se puede rever esta situación injusta y nosotros vamos a investigar la conducta de los jueces también. ¿Ustedes tienen oficinas regionales, doctor Godoy? Y tenemos una en San Lorenzo y la no, verdad pero las que cabeceras departamentales. en Ciudad del Este tenemos una también, pero por las limitaciones presupuestarias no podemos tener una como la gente, ¿verdad? A mí me gustaría tener por lo menos una defensoría del pueblo como la gente en cada departamento, porque nuestro trabajo finalmente es hincarle a las otras instituciones que hagan su trabajo. Bueno, pues estás trabajando en ese presupuesto, porque tu partido está en el poder. Estoy trabajando, no sé si pasa mucho por ahí, ¿verdad? Estoy trabajando desde hace 3 años en eso. Ahora veo con buenos vientos también por el tema de la objeción de conciencia, donde nosotros también presidimos en virtud de la ley especial y si se impone el servicio militar obligatorio, me imagino que la responsabilidad de la objeción de conciencia en todo el país que nos van a dar nosotros, nos tienen que ayudar también como dice la ley, ¿verdad? El que encabeza el Consejo de Objetores de Conciencia, sí, ¿verdad? Sí, nosotros, el defensor del pueblo. Nosotros presidimos con un representante de diputados, otro de senadores, un objetor, e igualmente sería el que podemos hablar, eso la gente se tiene que informar mucho de eso, sería otro representante de la milicia. Ahí se conforma el Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, pero con esta partida presupuestaria y con una maquinita que saca el carnet es imposible. ¿Cuánta gente tenés vos en la defensoría ahora, doctor? Y creo que tengo algo así como 120 y algo, ¿verdad? ¿Todos sirven? ¿No hay una herencia pesada de planilleros, vagos? Y sacamos casi 48. Y creo que estoy convencido de que todos están ayudando a la causa, los que se quedaron, los que se incorporaron. Es por eso que estamos teniendo resultados, no solo en este caso, está el caso de Teniente Quintero, primera y segunda instancia, hemos ganado el caso y hemos sentado esa jurisprudencia tan necesaria en nuestro país cuando se discutía, no, pero si es militar tiene que regir el código militar, no, pero si es civil, no, ¿verdad? Entonces en esa jurisprudencia nosotros hicimos prevalecer a la Constitución y el Código Procesal Penal en materia de prisión preventiva con respecto a madres en periodo de lactancia, más allá de que ya fuera militar, ¿verdad? O sea, eliminamos un tabú jurisprudencial, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y muchos casos más, aparte del nene árabe, donde para mí, nosotros tuvimos que irnos, Clary, 9 veces a Ciudad del Este por el caso del nene árabe, porque habían amagues de medidas alternativas constantes, habían amagues de prisiones domiciliarias constantes. En Ciudad del Este puede pasar cualquier cosa. Por eso si creo que... saca por cualquier eso cosa.
Doctor, por último, y para cerrar, no necesitamos entonces una nueva legislación en este tema. Tenemos las herramientas para aplicar lo que se debe. Sí, señor, tenemos una ley durísima. Yo creo que el artículo 135A y B ahora, porque se incorporó el B, que tiene que ver con la telemática, tiene que ver con los medios electrónicos, es bastante completo y ya creo que no hace falta. Claudia. Doctor, gracias por venir, doctor. Gracias a ustedes por la invitación, muy amable. Gracias, defensor. Cuando gusten. Claudia, ¿cuál es la percepción de la gente en esta encuesta última? ¿Necesitamos leyes más severas en la los opinión? jueces más valientes. Jueces más valientes. Más cojonudos. Mira, poco, yo pensé Que cumplan realmente las leyes también. Pero y acá el doctor le da la razón también a la teleaudiencia con respecto a la encuesta. Porque la ley está, no necesitamos otra nueva ley. Pero la ley severa está a partir de 2017 recién. Correcto. Porque la ley que estaba vigente cuando sucedió el hecho por era... mandato constitucional no puede ser retroactiva en la parte. No, claro, no, pero estoy haciendo esa salvedad nomás, que recién en el 2017 hay una ley acorde realmente que pena este tipo de hechos. Es así. Bueno, nos vamos. Ya viene Clary, el señor Salvador Ícar, todo el resumen de la actividad deportiva, futbolera del fin de semana. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.